¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron esta noche, o este día, mejor dicho, 1 de mayo, Día de los Trabajadores? Señores, nosotros vamos a estar con ustedes acompañándoles con dos temas que realmente son muy importantes. Pero antes que nada quiero participarles, porque creo que es de orden participarles de algo que me atañe personalmente, pero que siento que es un poco de todos. Un poco de la gente que trabaja conmigo, que ha trabajado conmigo, la gente del piso, la gente que trabaja en la cabina, de ustedes, de la empresa Tenfield, que me ha dado esta oportunidad de estar con ustedes. He sido nombrado como ganador del premio Conex Mercosur 2017. Este es un premio de enorme prestigio. Estoy hablando del premio, no de mí. Que ya han ganado un puñado de uruguayos nada más. Lo ganaron en el pasado, por ejemplo, Hugo Fatoruso cuando fue en el tema musical, Estela Medina, teatral, el doctor Julio María Sanguinetti como pensamiento político. Lo han ganado figuras realmente de primer nivel. Luis Kamnitzer, el uruguayo pintor que vive en Nueva York, la poeta Idea Vilariño. Y ahí estoy yo, aparecí yo. Quería compartirlo con ustedes. Es un premio que se entrega en el mes de noviembre, que consiste concretamente en una estatuilla y en un diploma, que se televisa directamente en la República Argentina, con la presencia de figuras muy relevantes. Hay figuras que van a recibir y además organizaciones que van a recibir premios. Este año está dirigido el premio a lo que tiene que ver con el ejercicio periodístico y también con los medios de comunicación. Es un premio que abarca 10 años de trayectoria, es decir, fueron analizados los últimos 10 años de trayectoria. Es un premio que han ganado presidentes, premios Nobel, y ahí estoy yo. No se crean que yo me lo explico mucho, pero lo único que quiero decirles es que he trabajado mucho, eso sí, no para premiarme a mí mismo, porque los periodistas no debemos trabajar para ser premiados, ni tenemos que trabajar para hacer noticia, ni tenemos que trabajar para aparecer en la primera página de un suplemento. Sí, si se da, sí, está muy bien, pero no trabajamos para eso. Trabajamos con otros motivos, de encontrarnos con la realidad, de transmitirlas desde nuestro punto de vista, a veces de equivocarnos en el enfoque de esa realidad, muchas veces tratando de acertar, y a veces lo logramos. Yo quería compartirlo con ustedes porque esto es muy importante, realmente para mí personalmente, pero también para todos aquellos que de alguna manera están conectados y que los mencioné. Mis compañeros, todos. No hay trabajo en televisión o en lo que sea que no sea en equipo. Dependemos permanentemente del trabajo de los compañeros, si no nos sale nada bien. No voy a hacer demagogia con esto, estoy diciendo la verdad. Y también un agradecimiento que quiero reiterar a una empresa que en un momento determinado tocó el timbre de mi casa y me ofreció la posibilidad de seguir haciendo televisión. Entonces quería compartirlo con ustedes. Señores, esta noche dos temas les decía. Nos hemos conmovido todos recientemente con lo que ha ocurrido en... algo que me importa sobre el tema anterior, el premio Conex Mercosur. Es un premio que también ganó una periodista brasileña muy prestigiosa y una periodista chilena muy prestigiosa. Es decir, que van a haber 3 premios, no compartidos. Cada uno de nosotros seremos premiados. Quería mencionar para que no crean que fui el único. Es el premio Mercosur a la labor de 10 años del ejercicio periodístico. Señores, les decía que hemos vivido conmovido durante muchos días por una situación que se dio en el departamento de Maldonado, que culminó en La Valleja y que tiene a un niño, tuvo a un niño de 10 años como protagonista principal que perdió la vida. Queremos saber qué fue lo que pudo pasar allí.
Pero no vamos a ahondar en el tema de Felipe Romero, porque ya demasiada tragedia tiene esa familia como para agregarle tragedia desde la pantalla del televisor. Lo que queremos es sacar enseñanzas y transmitirles a ustedes qué pudo haber sucedido, qué sucede concretamente en estos casos, qué es lo que explica que haya situaciones así. Para ello hemos convocado a alguien que ustedes conocen, la psicóloga Adriana Savio, que es directora del Instituto de Criminología y Psicología Forense. ¿Qué tal, Adriana? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a ti. Además, con una actividad que está desarrollando en estos momentos en la Universidad de Salamanca. En contacto con esa universidad. Y con una duda muy grande. Bueno, que se está instalando. Vamos a ver. No, pero siempre voy a estar acá, voy a estar radicada acá. Si hay posibilidades de ir para allá, va a ser para formación y para, bueno, devolver a mi querido país siempre conocimiento y más formación para la gente que preparo también en este tipo de ámbitos, ¿no? Claro. Sos muy convocada sobre este tipo de temas, Adriana, y quiero que, como decíamos recién, vamos a tener en alguna ocasión que aludir al caso de Felipe, ¿verdad? Pero queremos tomar, no queremos introducirnos en una intimidad, en una vida personal que termina tan desgraciadamente. Queremos, a partir de allí, observar qué es lo que nos está sucediendo o qué es lo que está sucediendo en la sociedad uruguaya. Sí, yo, como tú señalabas al principio muy pertinentemente, queremos saber, ¿no? O sea, el saber en estos temas relacionados con el abuso sexual infantil y el maltrato es tranquilizador para todos y todas. Y la prevención y la promoción, ¿no?, de información al respecto. Yo actualmente trabajo muchísimo con estos casos, se me derivan muchos casos, tengo casos en el interior del país, tengo casos acá, y bueno, desgraciadamente se trabaja mucho en estos casos. Actualmente los nuevos datos del Observatorio Criminológicos hace pocos días, la semana pasada. Son bastante alarmantes, pero en realidad ya estaban siendo alarmantes ya desde el año pasado, y te diría más, Jorge, desde el anterior. Ya estaban llamando mucho la atención. En los juzgados de familia especializado ya había habido como una especie de alarma sobre la cantidad de casos que se consultaban. 7 por día. 7 de cada 10 niños uruguayos sufre algún tipo de violencia y o maltrato, dentro de la cual hay un porcentaje muy elevado que te diría que es casi, no llega al 50, pero casi, sobre abuso infantil. Claro. ¿Lo dejamos por ahí? Sí, porque claro la cifra es muy significativa y tenemos que entrar en profundidad, pero queremos presentar también al otro invitado. Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro Korch es el autor de este libro, Inspiración para salir de la soledad. Pero ahí está, bien. Esta es la portada del libro. Quiero decirles que Alejandro tiene una vida singular, especialísima. Es cofundador y canciller de Purificación, Centro de Desarrollo Psicoespiritual. Ahora le vamos a preguntar, a pesar de que hemos hablado tanto con él, a propósito de esto de que es canciller. Es hijo de detenidos desaparecidos durante la dictadura, criado por sus abuelos. Una historia personal que de alguna manera está conectada también con mis hijos, porque casi te criaste con mis hijos, Alejandro. Casi te criaste con mis hijos. Sí, señor. Y tú les llamas hermanos. Sí, así es. Un placer estar acá, Jorge. Bienvenido. Y bueno, tuve la alegría de corretear por tu casa en el Prado, de jugar con el Guille y de trabajar después. Sí, claro. Para contigo. ¿Y cómo fue que llegaste? Qué belleza las vueltas de la vida, ¿no? Para encontrarnos hasta acá. Sí, es cierto, es cierto. ¿Cómo llegaste a esto, Alejandro? ¿Qué sos? ¿Un consejero espiritual? ¿Un sacerdote? ¿Un gurú? ¿Cómo te clasifico? Bueno, clasificame como un amigo. Eso es lo primero. Después, soy un guía espiritual. Sí, es lo que soy. Pero soy un guía espiritual que viene a ayudar a los demás a hacerse cargo de sí mismos. No a que me sigan a mí, no a pasar una doctrina, sino a compartir una experiencia para que se puedan encontrar adentro por sí mismos. Porque el mundo
gran parte de los problemas del mundo es que las personas hablan de cosas que no experimentaron. Y entonces hay una distancia muy grande entre lo que yo digo y lo que yo siento y lo que yo hago. Y mi tarea es devolver esa autoridad al corazón de la gente. Estamos acostumbrados a confía en mí, te dice un guía espiritual, confía en mí, te dice un psicólogo, confía en mí, te dice una pareja, confía en mí, te dice un hijo, un papá. Y la vida no te dice confía en mí, porque la vida sabe que el desafío del ser humano es recuperar la confianza. ¿En qué? En mí mismo. Bueno, mi tarea es esa. ¿Cómo despertó esa filosofía en ti, Alejandro? Bueno, despertó a través de buscar las respuestas de para qué había pasado lo que había pasado con mis viejos cuando yo tenía 1 año y 9 meses, para qué estaba vivo. Lo fui a buscar a través de hacer terapia durante varios años, 8, en psicología gestáltica. Yo no soy de las personas que me mostraba triste, yo siempre era para arriba, para arriba, Cierto. para arriba. Pero la procesión va por dentro también de necesitar ciertas respuestas, de cada vez que la vida me da un golpe, reconocer que no tenía cimientos y decir, hasta que yo no encuentre el para qué me pasó lo que me pasó con mis viejos y para qué estoy vivo. Y en un momento me atravesó el camino indígena como el lugar en donde yo iba a encontrar las respuestas y para mí fue muy desconcertante, no esperaba por ese lado hacerlo, pero no tenía otro lugar donde encontrar las respuestas y entonces, bueno, agarrado a mi integridad y con temor a que mi vulnerabilidad fuera un lugar para que me manipularan, empecé a caminar y me encontré con gente muy seria, que sabía mucho de lo que hacía y que me daba la oportunidad de que yo experimentara por mí mismo. Y fui por lana y volví trasquilado. Y esos fueron los primeros libros que conté de mi propia experiencia. Que ahora vamos a ir recorriéndolos. Y luego me dediqué a que la gente no se creyera que un equipo de fútbol, un nuevo partido, ¿no? Vamos a ponernos en el camino que hace Alejandro, ¿no? Y está mal el otro camino y el otro, sino que el camino es estar vivo, el ser humano. En cada momento de tu vida cotidiana se ve la evolución espiritual. Cuando te levantás y te des un dolor de cabeza, cuando hay que llevar los nenes a la escuela y el auto no arranca y tu esposa se siente mal, ahí se ve el desarrollo espiritual. Entonces, me dedico a compartir herramientas para que las personas las encuentren adentro, pero no a dar consejo, porque aconsejar no... La vida no da consejo, la vida da compañía. Sí, la reflexión. Adriana, permitime unos minutitos que voy a seguir, porque una vez que tome contigo, ese tema no lo vamos a poder seguramente abandonar fácilmente. Alejandro, ¿tenés una explicación de tus padres? ¿De lo que pasó con tus padres? ¿Te enojaste con tus padres? Pasé por todos los estados, con Dios primero, sí, conmigo después, sí, y con mis padres al final, porque en realidad me daba mucha vergüenza aceptar que había una parte de mí que estaba enojada, de que la democracia y la lucha de la igualdad y de los ideales había sido más importante que un hijo. Y tuve una experiencia muy fuerte que me dejó bien en claro que no era así, que no lo habían podido dominar ellos. ¿Podés contarla? Sí, es fuerte. Cuando yo estoy en mi retiro de 7 días, debajo de un árbol, solo, en ayuno, tuve la primera visión de mi vida. Nunca había tenido una visión. Se supone que uno va a esos retiros a encontrar el para qué me pasó lo que me pasó de mis dolores, ¿no? Y después de 7 días de estar ahí, que me daban agua y fruta, pero nada más, una noche escucho una voz que me dice en el pensamiento, ahora te vamos a mostrar lo que pasó. Y entro por túneles, con los ojos cerrados, acostados. Yo tenía muy claro, yo estaba en el campo en 33, tenía muy claro, estaba solo. Abrí los ojos, noche de verano, no pasaba nada. Cierro los ojos, sigo viendo esos túneles y aparezco dentro de un cuarto. Y cuando aparezco dentro de un cuarto, estoy viendo a través de los ojos de alguien que estaba en ese cuarto y empiezo a escuchar sus pensamientos y era mi mamá. Hijo, te amamos con todo el corazón, por favor. Y la veo que está rezando. Era muy cristiana. Dios, lo único que te pido, que a mí me hagan lo que sea, pero que Alejandro, por favor, hijo, nunca pensamos que iba a pasar esto. Y la voz me empieza a decir, 1 año y 9 meses. Y veo que entra gente al cuarto y la tortura. La tortura, la viola y lo veo estando dentro de su cuerpo, o sea que lo siento en mi cuerpo. Y la voz me dice, 2 años, 2 años y 1 mes, 2 años y 2 meses, lo estoy haciendo rápido para poder contarlo todo, 2 años y 3 meses. Y veo que la luz que está en una bombita en el cuarto se vuelve una luz blanca, eterna, así, grande, y la voz me dice, y finalmente la paz. La voz era como si fuera la voz de Berto Fontana, ¿te acordás? Sí, claro. Y yo abro los ojos y estoy en el medio 33 solo, llorando. Y cuando me calmo me dice, ahora te vamos a mostrar el resto. Y veo más túneles, con los ojos cerrados,
Y salgo en otra pieza y pensaba mucho más duro y no se perdonaba que lo habían atrapado a él. Decía, a mí háganme lo que quieran, pero a mi esposa y a mi hijo, por favor, no. Y rezaba por mí, rezaba por mí, rezaba. Hijo, soy lo que más amo, hijo, soy lo que más amo. Nunca pensé que iba a pasar esto. Y la voz empieza 1 año y 10 meses, 1 año y 11 meses, 2 años. Y yo me daba cuenta que la voz estaba contando por la edad que tenía yo en ese momento. Hasta que en un momento dice la voz, 2 años y 3 meses y finalmente la paz. Y yo abro los ojos llorando en el medio de 33 y la voz me dice, tú no te podías conectar con tus padres porque no te podías conectar con el amor que ellos sentían por ti. Y para poder sobrevivir, haber perdido ese amor, te desconectaste. Hoy comienza el resto de tu vida. Aunque no los puedas ver, acá están tu mamá, tu papá y tus 4 abuelos para darte un abrazo y que te vuelvas a conectar con la fuente del amor. Y no los vi, pero la sensación que subió de la tierra en ese momento no se la tengo que explicar a nadie. Me dormí en el placer más grande de mi vida y me desperté a la otra mañana diciendo, ¿y cómo se vive después de esto? Más tarde, cuando me dan esas fechas, yo no tenía las fechas todavía de muerte de mis padres. Cuando la Comisión para la Paz me llama, las fechas son exactas. Las fechas que yo tengo en el libro y que en la visión que yo tengo, que luego relato en uno de mis libros, son confirmadas por la Comisión para la Paz. Acá en el cuento lo dije como que eran los 2 en el mismo día, pero en realidad hubo 15 días de diferencia y la Comisión para la Paz confirmó exactamente las fechas y el modo de muerte, que fue en medio de una tortura a mi madre. Mi padre falleció arrojado al Río de la Plata en un vuelo de la muerte, que fue lo que yo vi en la visión, que el final de la visión era con un dolor muy grande y que se le quebraban los huesos y veía agua, agua, agua y la luz venía de arriba del agua. Y cuando yo voy con el doctor Ramela, que era el secretario en aquella época de la comisión, me dice, su padre falleció en un vuelo de la muerte y yo quedo en shock, así lo quedo mirando. Y él se cree que estoy en shock por la noticia. Me dice, ¿vos no sabías esto? Y yo digo, no, no sabía, pero yo en realidad estaba en shock porque en la visión yo había visto toda esa agua y había sentido el dolor en los huesos y no me había dado cuenta. Porque algunas verdades, a veces, aunque las tengas muy delante de los ojos, son tan dolorosas que precisas pasar 2 o 3 veces por ahí para poder verlas, ¿no? Y reconocerlas. Alejandro, y el relato es muy fuerte, ¿no? Como decías tú. ¿Crees realmente que te ocurrió eso? ¿Que es producto de la imaginación? ¿Que necesitabas pasar por un trance tal vez creado por ti mismo para poder reconciliarte con tus padres y recobrar la paz? ¿O crees realmente que sucedió eso? En todas las culturas nativas como que no perdieron la conexión con la tierra, la tecnología, digamos, para llegar al mundo espiritual, es el ayuno en un lugar de naturaleza virgen cuidado por un maestro. Jesucristo en el desierto, Buda debajo de la higuera, el maestro del Reiki Usui arriba de una montaña, los nativos americanos haciendo esta ceremonia que se llama la búsqueda de visión. Para las culturas nativas, creer es muy peligroso. Hay que ir y hablar con el espíritu para descubrir para qué te pasó. Entonces lo que a mí me pasó, no intento convencer a nadie, vaya a hacer esto, sino realmente yo no tengo duda de lo que a mí me ocurrió fue que la tierra me prestó la memoria, nuestros cuerpos están hechos de tierra, no hay qué le podemos dar a Dios como sacrificio más que nuestro tiempo, de quedarme 1 semana ahí pidiendo una y otra vez, necesito saber la verdad y estoy acá solo porque mi vida no tiene sentido hasta que yo no sepa esto. Necesito reconectarme con esto. Y hay un momento que la divinidad reconoce y dice, de verdad lo está pidiendo, porque lo único que tiene es tiempo y está poniendo lo único que me puede regalar, su fuerza de voluntad para decir, estoy acá a pedir ayuda. No me olvidé de ti, Adriana, ya voy contigo y va a haber mucho tiempo para que... Porque no quiero interrumpirte después a ti. A Alejandro le ocurrió algo además extraordinario que le pasó a otros hijos de desaparecidos. Esto en la República Argentina. Alejandro cobró una indemnización. No es que las vidas tengan un precio, no, es una indemnización. Una manera en que la sociedad reconoce que ha pasado algo muy terrible y que se ha hecho algo muy terrible con los seres humanos. Y Alejandro perdió ese dinero que de alguna manera era el legado de sus padres. Es extraordinario.
Una estafa. Sí, a 40 familiares, 27 argentinos, 27 uruguayos, 13 familias argentinas. Finalmente terminamos recuperando el tercio a través de un embargo y del juicio que se le hizo al corredor de bolsa que robó todo eso y que lo dijo de modo descarado sabiendo que le estaban sacando un acto en escribano. Les robé a ustedes porque son hijos desaparecidos, unos paria hijos de nadie. Yo sabía que si le robaba a la principal cadena en la que yo les llevo las acciones, yo y mi familia aparecemos en una cuneta, pero ustedes ¿qué me van a poder hacer? Me lo dijo así, mano a mano, y sabiendo que un escribano estaba sacando acta, y con 40 y pico de familiares en un mismo cuarto él solo. Y claro, lo querían linchar, y en un momento fue, paren, paren. ¿Se dan cuenta que nos está manipulando? O sea, que quiere que el titular del diario de mañana sea hijos de guerrilleros subversivos linchan a prestigioso corredor de bolsa en su propia oficina. No, no, acá no hay nada que hacer. Vámonos a denunciar lo que tenemos que denunciar y a buscar lo que tenemos para buscar y a ver para qué la vida nos hizo esto, ¿no? Y lo terminamos encontrando. Claro. Alejandro en ese momento quedó sin nada. Quedó solo. Tuviste unos abuelos fantásticos. Sí, sí. Y tuviste el cariño de mucha gente. Sí, mucha gente. Muchos papás de amigos y mamás de amigos que supieron darme ese cariño de padre y de madre. Y la verdad, somos un milagro. Al principio me creía que era yo solo, después empecé a descubrir que no, que todos somos un milagro. Hubo alguien que fue mucho más allá de lo que se imaginaba para que cada uno de nosotros esté vivo, que atravesó más de lo que debía y que corrió mucho más riesgos de lo que supuestamente debía correr para que la vida y el milagro del amor continuara. Sí, sí. Hoy da charlas para empresarios, sus libros se venden en forma abundante. Y tenés toda una corriente detrás tuyo importante también de gente, ¿verdad? Sí, por eso la palabra canciller, que a mí no me gusta mucho, porque en este momento está como ríspida esa palabra. Sí, sí. Pero es eso, de que no soy yo, sino un círculo, ¿no? Yo salgo a mostrar lo que en realidad somos muchos. Inspiración. Vamos a hablar de ese libro después, pero la psicóloga Adriana Savio encara uno de los temas realmente, cuando termine el año, nos vamos a recordar como uno de los temas del año. Primera impresión de este tipo de casos. Estaba señalando que 7 de cada 10 niños uruguayos son abusados. Pero ¿qué queremos decir con abuso, Adriana? Bueno, a ver, dentro de ese porcentaje, dentro de esos 7, los abusos son de distintos tipos, ¿no? ¿Verdad? Cuando estamos hablando de abuso no es solamente la figura que se configura por el abuso físico únicamente. Existen otro tipo de abusos. Está el abuso psicológico, está también el maltrato y el abuso por negligencia, que también es otro tipo de violencia hacia los menores. Y dentro de, en realidad, la población que se está marcando hoy por las cifras, el 93% son familiares directos los que generan este tipo de violencia sobre los niños. El 44% de los maltratados en general tienen de 6 a 12 años. Y en la población más pequeña, de 0 a 6 años, también hay un porcentaje muy alto, que es un 32%, de niños que reciben distintos tipos de maltratos. Adriana, hay un dato que es muy importante. No me quiero igualmente quedar solo sobre los números, ¿no? No. Ahora vamos a hablar de esto. No, perdón. Necesitamos aclarar los números, porque los números podemos tenerlos. Hay algo muy importante en esto. Siempre se identifica al hombre como el causante del abuso sobre los niños. Hay una mayoría en el caso de los hombres. Según esta estadística, 60% hombres y 40%, no es poco, mujeres. Exacto. Dentro de ese 40%, vuelvo a señalar, son distintos tipos de abuso y hay un 10% de abuso físico. Abuso físico que ahí ya integraría el tema del abuso sexual inclusive, ¿no? Claro. En este caso, bueno, se está analizando justamente esto por, bueno, principalmente el tema del fenómeno de las mamás solas, las mamás sin ayuda ni contención de distintos tipos para poder hacerse cargo de las tareas con los menores, pero sí, quemaduras, golpes, hematomas por tirones de orejas, ese tipo diríamos, pruebas se está encontrando, por ejemplo, en Puertas del Pereira, que es muy común encontrarlo, lo estamos viendo. Y aclarar algo, esto no pasa por un tema de posiciones socioculturales.
O sea, yo casos de abuso y maltrato y de abuso sexual infantil tengo en todos los niveles socioculturales habidos y por haber. O sea, no está vinculado a, diríamos, un grupo especial, diríamos, ¿no? O identificable como esa población. Esto quiero aclararlo porque también tiene mucho que ver con la importancia de poder prevenir y educar. Cuando hablamos de prevenir y educar, no estamos buscando inducir a promover una sexualización adelantada en los niños. Ese es otro mito social con el que nos chocamos cuando nos damos con este tema, ¿no? Bueno, si le empezamos a enseñar y a educar en prevención y en promoción a los menores a partir de, por ejemplo, los 3 años, que sí a nivel mundial se hace, España ya lo hace hace mucho tiempo atrás, en Europa en general, ni que hablar, Asia lo está trabajando muchísimo hace muchos años atrás, no estamos induciendo a que el niño se psicosexualice con anticipación en la educación. La educación busca otro tipo de fines. Busca justamente esto de evitar un valor que aparece en estas nuevas estadísticas, que es la naturalización de la violencia. El 67%... Que nos parezca natural Exactamente. La violencia. Exactamente. El 67% de los niños que se identificaron como maltratados y abusados a nivel nacional al día de hoy no identificaba las conductas violentas y de abuso sexual como tales. Interpretaba que eran esperables. Y les digo algo más. Yo que trabajo con esto, y de hecho me erizo cuando lo digo, porque, a ver... Estaba escuchando muy atentamente a Alejandro y en realidad nosotros trabajamos con sobrevivientes de alguna manera también, ¿verdad? Yo trabajo con chiquitos que son sobrevivientes de este tipo de situaciones y que gracias a Dios, diríamos, se transforman y nos transformamos en sobrevivientes a futuro, ¿no? A veces quizás pueden identificar, que acá es justamente lo más grave y lo que a mí me parece más impactante socialmente y humanamente, el maltrato como una señal de atención hacia ellos. Muchas veces es la única conducta de referencia que pueden tener con un adulto, donde identifican que quizás es la única comunicación que pueden encontrar con ese adulto. ¿Sabés que los otros días escuché en una radio algo que me pareció una barbaridad? Hay muchas barbaridades en sí, estas no, temáticas. pero a lo mejor yo estoy equivocado. Yo te lo hago en signo de pregunta. ¿Cómo no? Alguien decía que a veces es muy difícil saber si un chico fue maltratado porque las huellas de, por ejemplo, que puede tener de una lastimadura o algo, había dicho un doctor a ese periodista que podía deberse a una caída o algo por el estilo. Y yo pensé, una psicóloga esto lo sabe al toque si un chico está maltratado, claro. Que es el caso concretamente de Felipe, ¿verdad? Exacto. Es decir, una psicóloga al toque, no digo al toque en 5 minutos, pero en poco tiempo sabe que algo está sucediendo, ¿o no? Sí. A ver, acá hay varios elementos. El primer elemento, te lo señalo y lo comparto porque es muy importante que se conozca cuando uno trabaja en el ámbito forense y jurídico, que trabajamos en contacto con abogados todo el tiempo. Los abogados también son muy queridos compañeros míos de trabajo interdisciplinario, es muy común también encontrar que se cuestionan, ¿no? O sea, esto de, bueno, a ver, pueden haber señales físicas y si realmente en base a esas señales físicas nosotros podemos constatar un fenómeno de abuso, ¿no, verdad? La violación es mucho más constatable, más fácilmente constatable que el abuso infantil. Claro. Violación no es lo mismo que abuso infantil. El abuso, diríamos, implica que el abusador se acerca a la víctima a través de la confianza. Por consiguiente, no hay forzamiento físico. En la violación nosotros estamos hablando de una figura forense que implica la presencia de un forzamiento físico para poder acceder a la víctima. Por consiguiente, en el abuso, la víctima es conocida del abusador y el abusador la conoce, o sea, la maneja muy bien psicológicamente, la maltrata muy bien psicológicamente, entre comillas, como para poder acceder a ella sin ningún tipo de filtro, que es lo que sucedió desgraciadamente en el caso del chiquito de Maldonado, de Felipe. En la violación, como no tiene conocimiento frente a la víctima, necesita necesariamente la irrupción a través de la violencia y por consiguiente las pruebas físicas son mucho más fehacientes, más claras, más evidentes, son prueba plena frente a una causa judicial, frente a una causa médico-forense.
¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros, frente a la pregunta que tú me haces, cuando nosotros trabajamos como psicólogos de parte, como perito de parte, asesorando a la parte que está tratando de preguntar qué es lo que sucedió, en realidad a nosotros el hecho de que haya habido o no prueba física no nos devuelve, ¿sí?, absolutamente ninguna información extra sobre la constatación de abuso. Nosotros podemos determinar, podemos identificar la presencia del abuso más allá de saber o no que estuvo la prueba física, diríamos, del abuso en sí mismo. Claro. Entonces, a mí me aporta poder saber que sí hubo alguna prueba, diríamos, del orden físico, me aporta en términos generales y desde el punto de vista prevencionista para saber si el niño se pudo contaminar de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual y demás. Pero a los hechos de la configuración de la figura abusiva, el abuso se puede identificar previamente a saber si hay alguna prueba física. Ahí está. El zorro está dentro del gallinero, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Es decir, esto no quiere decir que vamos a desconfiar ahora de los seres queridos, de los vecinos, de los amigos, ni de nada, pero este tipo de casos tiene como una regla casi común que el zorro está dentro del gallinero. Es decir... Exacto. Son crímenes de abuso de poder y de confianza, como yo lo llamo. Acá en realidad no es que nos transformemos todos en una sociedad de paranoicos ni de perseguidos, pero sí es poder manejar muy bien el principio de realidad frente a los conocidos y frente a los allegados, porque evidentemente no solamente las cifras, sino la realidad misma devuelve que, bueno, el 93% de los perpetuadores son del círculo cercano del menor y de alguna manera acá lo que hay que hacer es promover y prevenir en esto de que el niño tenga la capacidad de saber cómo manejar la confianza frente a los adultos. Claro. Adriana, los otros días hablaba contigo sobre dos cosas en Estados Unidos, sí, que no es una sociedad perfecta. No. Tiene sus problemas y serios. Yo te contaba, por ejemplo, que yendo en Estados Unidos, una de las primeras cosas que te aconsejan, por ejemplo, es no acariciar a un niño. Exacto. Como lo podemos hacer aquí en un supermercado, alguien que nos resulta simpático, o nos detenemos a sonreírnos y le hacemos algo así, una caricia en la mejilla. No tocar un niño, primer punto, y no mirarlo fijo, tampoco. Intimidación visual. Ahora hablamos de eso. Y lo segundo, en diversos estados de los Estados Unidos se instala, digamos, en pantalla, en una página web, la fotografía, el nombre y la dirección de un vecino, sí, que vive en ese barrio, sí, que tiene antecedentes de violación o de abuso sexual. Hablamos de eso dentro de algunos minutos. Seguimos contigo, Alejandro, también. Ya volvemos.